exaltamos, Dios. Te alabamos, Señor, te adoramos, Dios. Bendito sea el Señor, mi alma adora a Dios. Qué lindo es el Señor, aleluya. En esta noche, amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más aquí en la emisora para transmitir a través de Una Vida para Cristo FM 490.com y por Facebook a través de Una Vida para Cristo, llevando palabra de Dios solamente con el propósito de orientar al pueblo en cuanto a la palabra de Dios. El único propósito de nosotros a través de las programaciones es llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de advertencia que Dios tiene para este pueblo en este tiempo. Y somos los instrumentos que Dios ha llamado, que Dios ha escogido. Tenemos la oportunidad de hacerlo y estamos aprovechando estas oportunidades. Quiero de esta manera extenderle un saludo a cada uno de los hermanos y amigos que se están conectando, sobre todo mi amada esposa allá en casa, que debe estar esperando el momento de la conexión. También mi amada iglesia de allá del Cedro, Casa de Salvación. Esperamos que en esta noche toda la iglesia esté conectada y nos gocemos, porque Dios está haciendo cosas lindas y maravillosas y tenemos promesas hermosas de Dios y se están cumpliendo, porque Dios siempre cumple sus promesas. Así es que damos un fraternal saludo para cada uno de ustedes. Como sabemos, hemos estado llevando este programa titulado La Biblia libro por libro. Y para ello pues estamos dependiendo grandemente del Señor, pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento, la sabiduría y la salud para poder hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Estuvimos ya trabajando el libro de de Génesis, que estoy pensando, ¿verdad?, en el final. Estuvimos trabajando el libro de Génesis, ahora estamos en el libro de Éxodo. Hoy pues esperamos terminar el libro de Éxodo para así seguir nuestra programación. Como siempre me ha dicho Gadi, aquí están Gadi y Ana, ¿verdad?, los dueños de esta emisora, que nos gozamos con ellos, compartimos, mi copastora y evangelista de mi iglesia, el hermano Gadi, el evangelista, y Ana, nuestra copastora. Simplemente siervos de Dios, humildes y sencillos, trabajando con mucha disposición para Dios y sin poco interés en el asunto personal. Así es que Dios los continúe bendiciendo y siga el Señor proveyendo para que este trabajo se siga realizando. La semana pasada, como dije, comenzamos a hablar desde el principio del libro de Éxodo. No pudimos terminar el programa, que era mi propósito en aquella ocasión, pero estamos aquí. Vamos a estar tocando 3 puntos importantes del libro de Éxodo. El libro completo es importante, pero hay unos puntos que buscamos recalcar en ellos porque tienen que ver con la vivencia de la iglesia en este tiempo y porque tienen que ver con la salvación del hombre a través de todos los tiempos. O sea, son puntos importantes que nosotros como cristianos debemos conocer, debemos aprender a reconocerlos, y algunos de ellos pues es necesario que aprendamos a vivirlos, que los apliquemos en nuestra vida cotidiana para poder tener un éxito espiritual. Porque la Biblia no fue trazada por el mero hecho de Dios trazarla sin ningún sentido. Trazó la palabra, como siempre decimos, para encaminarnos hacia la salvación. Pero si a Dios le plació que el libro de Éxodo fuese parte de esa escritura, propósito particular tiene Dios para con nosotros a través de él. Así es que esos 3 puntos que voy a estar señalando, porque siempre los he encontrado, ¿verdad?, como puntos muy importantes. Y el primero de ellos es que encontramos a través de estos libros que Dios muestra su gran poder. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que reconocer, cómo Dios muestra a través del libro de Éxodo desde su comienzo su gran poder. Se analiza el comienzo de ese libro hablando sobre los que entraron a Egipto, pero de ahí en adelante sigue manifestando su poder a través de cómo escogió a Moisés desde pequeño, cómo lo libró, cómo Dios bregó con el pueblo, que es parte de la historia que hemos estado discutiendo en el capítulo anterior, cómo Dios libertó al pueblo de la opresión en que estaba en Egipto, los milagros que Dios hizo allí para que su pueblo conociese la grandeza del Dios que los estaba sacando para cumplir una promesa
que se reconoce como un pacto, el pacto que Dios había establecido con Abraham y que luego era extendido a su hijo Isaac y a Jacob, y de ahí en adelante sigue cumpliéndose la promesa que Dios había hecho con Abraham. Vemos, para mostrar parte de ese poder, en Éxodo capítulo 14, versos 30 y 31, que dice de la siguiente manera: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Nos referimos, ¿verdad?, al momento en que el pueblo fue libertado por completo, ya que explicamos que luego de haber salido de Egipto fueron perseguidos por los egipcios con el propósito de destruir aquella nación que salía, con el propósito de Dios de establecer una nación, y ellos iban con el propósito de terminarla. Sin embargo, el ejército, tanto Faraón como su ejército, sumamente entrenados y preparados y equipados, murieron arropados por las aguas precisamente del Mar Rojo, por donde había pasado el pueblo de Israel. Ahí estamos viendo grandemente el poder de Dios, y es a eso que se refiere, ¿verdad?, estos dos versos. Pero me llama la atención el ver cómo aquel pueblo dice, y aquel pueblo temió. Término muy importante. Muchas veces nosotros tenemos que aprender lo que es el temor a Jehová, y es algo que hace falta en este tiempo que estamos viviendo, porque mucha gente cree en Dios. Mucha gente cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Divina Trinidad que establece la palabra para el propósito de la salvación de nosotros. Las tres divinas personas que tienen relación con el hombre, que componen lo que conocemos como Dios. Pero muchas veces, aunque creemos, aunque marchemos con una iglesia o aunque doblemos rodillas, muchas veces nos falta lo que se llama temor a Jehová. Cuando el pueblo de Dios aprende a tener temor a Jehová, aprende a respetar a Dios y evita en su vida desagradar a Dios, porque hay temor a Jehová. No estamos hablando de miedo, son dos cosas sumamente diferentes. El temor, cuando hablamos de este tipo de temor, va aplicado a un cierto respeto que se tiene que tener delante de Dios, porque sabemos lo que representa y lo que puede hacer. Dios manifestó su grandeza, su poder y su gloria ante aquel pueblo antes de sacarlo de Egipto. Y al ellos ver aquellas grandes maravillas que Dios había hecho, y esa última, cómo aquel ejército fue destruido, hasta ese momento aquel pueblo no había caído en una razón del gran temor que sintieron en ese momento ante Jehová Dios. Por eso es que muchas veces es necesario Dios trabajar con mano dura con su pueblo, para que su pueblo se humille y podamos creer verdaderamente en Él. Aquel pueblo temió a Jehová. Mucha gente ha visto grandes milagros, grandes maravillas, gente que Dios los ha usado aún haciendo milagros, y luego hemos visto que han perdido el temor a Jehová, le han perdido el temor a Dios y han comenzado a cambiar su conducta de vida y se han desligado de la relación con Dios, y hoy día viven lamentablemente lejos de Dios, sin fe y sin esperanza, porque han perdido el temor, han perdido la fe, y sin fe no hay esperanza de salvación. Por eso digo sin fe y sin esperanza, pero con oportunidad todavía. Aunque perdieron la fe, perdieron la esperanza, pero hay oportunidad del arrepentimiento y la humillación para volver a Dios, para encaminarlos tal vez a lo que éramos antes o a lo que nunca hemos tenido. Tal vez haya personas escuchando esta programación que nunca han tenido un encuentro con Cristo, que nunca han sabido lo que es servirle a Dios, que nunca han sabido lo que es estar humillado a la presencia de Dios. No han sido parte de una iglesia, no han tenido esa experiencia de tener algo personalmente con Dios, que es lo que tenemos que anhelar y buscar cada uno de nosotros. Experiencias personales con Dios. No se trata solamente de estar asistiendo a una iglesia, sino unas experiencias personales. Hay gente que van a la iglesia, todos los días que hay reunión en la iglesia van, pero llegan y se sientan en una banca o en una sillita, ahí pasan las horas del culto o de lo que se haya estado haciendo ese día, escuchan el mensaje y salen tal y como llegaron, porque no hay en su corazón un anhelo de una vivencia. La misma palabra nos enseña que nosotros tenemos que demandar de Dios, que tenemos que buscar de Dios, que tenemos que pedir de Dios.
¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Lo que anhelamos. Entonces, ¿qué es lo más lindo que nosotros podemos anhelar después de la salvación? Experiencias personales. Ser personas útiles en la obra de Dios. Que Dios nos use para que otros alcancen la bendición que nosotros hemos alcanzado. El plan de la salvación. Es lindo, mira, ahorita hablábamos aquí en la cabina del trabajo que hemos estado haciendo, distribuyendo tratados. El propósito de nosotros no es atraer gente solamente para la iglesia donde nosotros nos congregamos, porque nosotros estamos yendo a diferentes sitios y no pretendemos que la gente viaje distancias grandes a estar con nosotros. No, lo que nos interesa es que la gente alcance el plan de salvación, que la gente se motive a buscar de Dios. Y hemos visto los sitios donde vamos, la gente que se han detenido a pedir la oración y como gente llorando, pidiendo que oremos, que les ministremos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios está tocando esa vida y no sabemos dónde esa vida va a ir a congregarse. No sabemos cuál va a ser la relación de esa persona con Dios de ahí en adelante. Pero estamos haciendo el trabajo que es necesario que alguien haga. Eso nosotros tenemos que anhelarlo. Es algo que se pide, que se demanda de Dios. Si no tengo facilidad de palabra, mira, Dios se va a encargar de capacitarme para darme facilidad de palabra. Tal vez para darme la facilidad de escritura, para yo escribir algo, que lo escriba con tanta emoción que cuando la persona lo lee, mira, Dios le está ministrando a través de esa lectura. A través de eso que tú escribiste, Dios le está ministrando. Y está llegando lo que se llama la oportunidad de salvación a esa vida. Un llamado para esa vida a arrepentirse delante de Dios y cambiar. Pero hace falta grandemente en medio, y estoy hablando en medio de la gente que ha creído en Dios, hace falta el temor a Dios. Por eso es que vemos muchos cristianos, llamados cristianos a medias, o personas con doble vida, que cuando están congregados con la iglesia son cristianos, pero cuando están en su casa, cuando están en un lugar de recreación, ya no son cristianos, sino que se acoplan al medio ambiente donde están. Lamentablemente porque no tienen temor de Dios, porque se olvidan que el ojo de Dios ve toda la tierra y que nos ve y nos oye donde quiera que estamos, y todo lo que hacemos está siendo escrito en el libro de la vida allá en el cielo, y que por esos actos nosotros vamos a ser juzgados. Entonces son situaciones que si tuviésemos ese temor de Dios, ese respeto de Dios, al ver y comprender lo grande que Él es, las cosas grandes que Él ha hecho, estuviésemos todo el tiempo, ¿verdad?, clamando a Dios para ser útiles en las manos de Dios. Qué lindo es, ¿verdad?, cuando caiga ese temor hacia Dios en tu vida. Pero aquel pueblo en aquel momento, dice el texto que leímos en Éxodo 14:31, que en ellos entró, ¿verdad?, el temor a Dios. Temió a Dios y creyeron a Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Mucha gente escucha la palabra y se hacen rebeldes a ella. Tratan de fingir que la palabra no tiene ninguna validez, que no tiene ningún poder, como hemos dicho otras veces, que fue escrita por hombres. Algo cierto, escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Pero lo importante es que esa palabra nos habla de Dios, da testimonio del poder y la grandeza de Dios. Y en este libro del Éxodo es uno de los libros donde más se manifestó el poder de Jehová Dios. En el libro de Éxodo precisamente es donde más se reveló el poder de Dios, donde más se manifestó el contacto de Dios directamente con el hombre. Cómo Dios pregó directamente con el hombre en aquel tiempo, en medio del desierto, en medio de la situación más difícil. Wow. En la ciudad vemos todo un poco más fácil y más cómodo, pero cuando estamos pasando por medio del desierto, cuando nos ahoga el calor del desierto, el sol, el resplandor del sol del desierto, el frío de la madrugada del desierto, qué difícil se nos hace, ¿verdad? Hay muchas cosas que son prototipos del desierto en nuestras vidas. Cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida, que pensamos que ya no podemos más, que pensamos que ya somos demasiado débiles para la carga que llevamos, ahí estamos en medio del desierto. Pero ahí es donde Dios está buscando glorificarse en nuestra vida. Yo he pasado momentos difíciles, que me he sentido en medio del desierto por las situaciones tan difíciles que he tenido que enfrentar. Pero cuando he analizado y me he ido de rodillas, lo que he sentido es que allí en el desierto Dios está conmigo. Que allí en aquella arena del desierto caliente, Dios me está cargando. Y ahí recordamos, ¿verdad?, la semblanza de las dos huellas en la arena. En la arena del desierto fácilmente se marcan las huellas. Pero cuando tú analizas, dices, wow, yo crucé esta situación tan difícil. Entonces podemos pensar
en esa semblanza de las huellas, que era que Dios me iba cargando. Las huellas que hay en la arena eran las de Dios, porque Dios era el que me iba cargando, porque yo no tenía fuerza ya para vencer en medio del desierto. Sin embargo, Dios me sacó a la otra orilla del desierto. Hemos pasado momentos difíciles. En este momento hay personas pasando por situaciones difíciles en su vida, que tal vez han llorado, se han cansado de llorar, ya no tienen lágrimas en sus ojos por lo difícil que han estado enfrentando. Pero tal vez Dios te está cargando en sus manos. O tal vez estás todavía enfrentando la situación del desierto solo, porque no has aprendido a poner tu vida en las manos de Dios. Porque no has aprendido a demandar de Dios. No has comenzado a buscar: Señor, yo quiero que tú me ayudes. Señor, yo quiero que tú me des fuerza. Yo quiero que tú me cargues, porque no puedo yo por mí mismo. Señor, ya no tengo lágrimas. Quiero que seas tú el que enjuague mis ojos. Entonces ahí Dios comienza, por su misericordia, a gloriarse en tu vida. Ahí Dios comienza a hacer que las cosas cambien a favor tuyo, porque así es la misericordia de Dios. Pero Dios espera que nosotros confiemos en Él. ¿Sabes que muchas veces las situaciones que nosotros pasamos, que entramos al desierto, es porque nosotros mismos hemos creado situaciones, errores que hemos cometido, y tenemos que cargar con las consecuencias? Y son consecuencias que nos duelen, que nos hacen sufrir, que nos amargan. Pero vamos a ir entonces a la presencia de Dios. Primeramente, esos errores, ponerlos en las manos de Dios, humillarnos delante de Dios, pedirle perdón y decirle: Señor, yo quiero que tú me transformes. Señor, yo quiero que tú me hagas una nueva criatura. Yo quiero que tú bregues con mi vida, con mi carácter, mi forma de ser. Yo quiero, Señor, ser un instrumento tuyo. Yo quiero que tú me cargues en tu mano. Cuando tú hablas de corazón con Dios de esa manera, tu vida va a cambiar. Tus situaciones van a cambiar. Porque hay veces que queremos nosotros mismos cargar y resolver todas las situaciones, y lo que hacemos es que cada día nos hundimos más en medio de ellas. Pero cuando nos humillamos así delante de Dios, las cosas van a cambiar. Es necesario que hagamos como aquel pueblo. Tal vez has escuchado grandes testimonios de las cosas que Dios ha hecho. En la palabra de Dios están escritos los milagros que Dios hizo en el libro de Éxodo, que es el que estamos estudiando ahora. Están registrados ahí los grandes milagros, las grandes maravillas que Dios hizo delante del hombre. Muchas para bendición del hombre y muchas para Dios solamente glorificarse y que el hombre comprendiera quién era Dios. Pero son por testimonio para que nosotros también creamos, porque la historia confirma lo que dice la palabra de Dios. La misma historia secular confirma lo que escribe la Biblia. Entonces, cuando nosotros aprendamos a creer que esos milagros que vemos, hay veces que vemos gente que Dios los usa con poder y autoridad, hay veces que estamos en una situación difícil, tenemos un familiar enfermo, un niño agudizando, entonces ahí llamamos: mira, que la iglesia venga, que venga el pastor, busquen el pastor para que nos ore, vamos a la iglesia para que oren por el nene. Y allí vemos que Dios se glorifica. He visto muchas experiencias de esas, las he visto, las he vivido, grandes experiencias de ellas. Yo las he vivido en carne propia y en ello doy testimonio para que aprendamos a creer en Dios. Cuando mi hijo, a 1 año de haber enterrado a su mamá, padeciendo paciente de cáncer, y al año su hijo salió, ¿verdad? Mi hijo salió con una condición de un tumor de cáncer y estaba en una condición bien adelantada. Wow, fue duro para mí. Fue duro. Mi hijo de 19 años. ¿Qué yo hice? Me tiré a la presencia de Dios. Me humillé delante de Dios y le pedí a Dios que tuviese misericordia y que sanara a mi hijo. ¿Y sabe lo que me dijo Dios? Lo voy a hacer por tu mano. Y yo fui y oré por mi hijo, posé la mano. Y a mi hijo el día antes le habían hecho un estudio, un CT scan, y habían encontrado y decía de qué medida era el tumor que tenía y dónde era que estaba ubicado. Y al otro día el médico iba a hacerle un estudio para ver la condición, para ver qué podían hacer, si podían cortar o qué podían hacer dentro de la medicina. Y cuando hizo el estudio, me dijo: mira, no encuentro absolutamente nada, está limpio como un niño de 15 años, no le encuentro absolutamente nada, no encuentro el tumor ni encuentro nada. Y él estaba sangrando a consecuencia de aquel tumor, porque ya el tumor había reventado. Sin embargo, el médico no encontró absolutamente nada. Ya mi hijo tiene 41 años. Aquella noche Dios hizo el milagro. Dios desapareció aquel tumor. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Yo te estoy relatando
y está el testimonio de mi hijo. Pero eso es para que otros crean. Para que otros crean. Damos por testimonio para que otros crean. Y muchas veces vemos las cosas grandes que Dios ha hecho en otros, pero no nos sirven hasta que pasemos la experiencia nosotros mismos. Y necesitamos que Dios entonces se glorifique. Tenemos que aprender a creer en Dios, aunque nos llamemos cristianos. Porque muchas veces nos falta todavía el grado de fe para creer verdaderamente en lo que Dios realmente puede hacer. Y una vez aquel pueblo creyó en Jehová, Dios dice que también creyó en su siervo Moisés. Una de las cosas que se ha perdido mucho, ¿verdad? Que a veces no se cree en los líderes. Líderes que son llamados, escogidos por Dios, y muchas veces pues no se cree en ellos, no se confía en ellos. Tal vez porque no se ha sabido sembrar la semilla de la fe en los corazones con los buenos actos, las buenas acciones de los líderes. Pero siempre hay líderes buenos. Siempre alrededor tuyo va a haber gente que son escogidos de Dios. No necesariamente con posiciones, pero tal vez al lado tuyo hay un verdadero cristiano o una verdadera cristiana que te está dando testimonio de que realmente es un instrumento de Dios, y tú puedes ir y decir: yo quiero que tú ores por mí, yo quiero que usted ministre por mí, yo quiero que usted interceda delante de Dios por mí, y la situación va a cambiar en tu vida. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, de un punto muy importante en este libro del Éxodo que no podíamos dejar pasar en alto. Otro punto sumamente importante: la relación de pacto, y estableció su morada con ellos en el tabernáculo. O sea, vemos que Jehová Dios tenía un propósito con aquel pueblo que libertó, que va relatando el libro de Éxodo todos los pasos de aquel pueblo. Pero también había establecido, ¿verdad?, una relación de un pacto. Estableció un pacto de morada con ellos, que iba a morar con ellos, que iba a habitar con aquel pueblo. ¿Y dónde se vino a cumplir aquello? Dice que en el tabernáculo. Cuando Dios le dio las instrucciones a aquel pueblo para hacer el tabernáculo, e hicieron el tabernáculo conforme a como Dios ordenó, dice que Dios llenó aquel lugar. La semana pasada explicaba la diferencia de dos tabernáculos que hubo en el libro de Éxodo. Pero este tabernáculo, que fue hecho conforme a lo que Dios estableció, con todas las instrucciones dadas por Dios, dice que aquello se llenó de la presencia de Dios. Y dice que mientras estaba la nube allí, dice que la gente no se movía ni a hacer sus tareas. Había una dirección completa y clara de Dios. Y dice que Moisés no podía entrar al tabernáculo. Era un lugar de contacto con Dios, un lugar de contacto permanente. Antes de esto, Dios hacía contacto con Moisés. Dios daba las instrucciones a través de Moisés. Dios perdonaba al pueblo por la intercesión de Moisés. Pero ahora el pueblo tenía oportunidad de ir directamente a hacer un sacrificio delante de Dios al tabernáculo, para que el sacerdote, porque no era que la persona lo hacía, pero tenía ella la oportunidad de ir ante el sacerdote para que los sacerdotes hiciesen el trabajo, ¿verdad?, por la expiación de sus pecados. Algo precioso y maravilloso. Y la muerte de los corderos en la Pascua, algo que tampoco podemos dejar en alto. Se encuentra en Éxodo capítulo 6 y verso 6, aunque voy a hablar más adelante también de ese verso. Pero la muerte de los corderos en la Pascua era sumamente importante para aquel pueblo, porque le daba una oportunidad de liberación. No era necesario. Dios podía libertarlos, sacarlos de allí, sin pasar por el proceso de establecer aquella santa convocación que fue establecida desde que estaban en Egipto. Pero Dios tenía un propósito, y es que año tras año aquel pueblo hace esa festividad de la Pascua con el propósito de recordar que Dios los libertó de la esclavitud que tenían. Es un recordatorio para ellos, esa festividad, de que Dios los libertó. ¿De qué te ha libertado Dios a ti? A mí me libertó de un mundo de pecado. A mí me libertó de una condición pésima, porque viví fuera de los caminos de Dios, y hacia lo que me encaminaba no era nada bueno. Estaba lejos de Dios, estaba obrando fuera de lo que Dios establece en su palabra por muchas cosas. No me gusta ni hablar mucho de mi testimonio, pero sabe que Dios me libertó de aquella condición.
de la condición del pecador práctico. Tal vez decimos, wow, pero es que todos somos pecadores, pero hay pecadores prácticos y pecadores arrepentidos. Yo hoy día soy un pecador arrepentido, que me arrepentí de los pecados que cometí, de las cosas malas que hice, me arrepentí. Pero hay personas que todavía siguen siendo pecadores prácticos, que saben que están mal, que saben que necesitan de Dios, que saben que necesitan arrepentirse y humillarse delante de Dios, pero no tienen la disposición para hacerlo. Lamentablemente no tienen la disposición para hacerlo. Entonces todavía tenemos que seguir hacia adelante buscando esa oportunidad que Dios ha puesto delante de nosotros. Más ahorita vamos a comprender cuán importante era el sacrificio de la Pascua, porque como dije, lo vamos a tocar un poco más adelante. Como dato sumamente importante, peregrinación, aunque este libro nos relata sobre la descendencia de Israel. O sea, recordemos que cuando comenzamos el libro, comienza el Éxodo hablando de los que entraron a Egipto. Los que entraron a Egipto, de la descendencia de Jacob que entró a Egipto. Entonces ahí comienza el relato de este libro sobre la descendencia de Israel, condición de esclavitud y opresión que enfrentó aquel pueblo dentro de Egipto, y nos relata sobre el éxodo o salida o la partida, que es lo que le enseñamos que quiere decir la palabra éxodo, salida o partida. Nos relata sobre esa salida, de cómo salió aquel pueblo de allí, de la esclavitud de Egipto, y nos relata acontecimientos sumamente importantes hasta la construcción del tabernáculo. O sea que cuando usted comienza desde el punto inicial, el libro de Éxodo te termina en la construcción del tabernáculo, cuando se inauguró el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó aquel lugar. Hasta ahí se desarrolla este libro. Un hecho muy importante es que las personas mayores de 20 años que habían salido de Egipto fueron sentenciados por Dios a morir en el desierto. Y eso es otra historia. ¿Por qué? Porque esa otra historia no nos lo relata el libro de Éxodo. Pero es importante que ya usted está estudiando el libro de Éxodo, ha visto, ha escuchado, tal vez en su casa sacó el tiempo para leer y ha encontrado las grandes cosas que Dios hizo con ese pueblo. Tal vez te dio tiempo a leer el libro completo de Éxodo durante la semana, pero no encontraste qué pasó con este pueblo, porque ahí no termina la historia. Pero sí, un hecho importante que quiero que ya de antemano usted sepa, que aquel pueblo que fue tan rebelde delante de Dios, a pesar de haber visto el poder de Dios, haber visto los milagros de Dios, haber visto la grandeza de Dios, haber recibido el favor de Dios, que hasta alimentados fueron milagrosamente por la mano de Dios, que muchos problemas le dieron a Dios. Muchas veces nosotros ocupamos el lugar de aquel pueblo de Israel. Tanto que Dios ha hecho por nosotros, tantas bendiciones, tantas misericordias que ha tenido con nosotros, y somos mal agradecidos. No vivimos agradecidos de Dios. Muchas veces vivimos rebeldes a Dios. Muchas veces por cualquier bobería le damos la espalda a Dios. Porque un líder hizo algo que no me gustó, porque alguien hizo algo en la iglesia que no me gustó, porque un familiar me ofendió, ya voy a apartarme de Dios, ya voy a bregar como hombre carnal y le doy la espalda a Dios. Por cualquier sencillez me aparto de una íntegra relación con Dios. Dice que la sangre de Cristo nos limpia a nosotros de la mancha del pecado. Cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo como Salvador de nuestras vidas, en ese momento nosotros quedamos limpios de pecado, porque ahí es donde activa la misericordia de Dios. Pero a veces que por cualquier sencillez hacemos como aquel pueblo, nos rebelamos contra Dios. Muchas veces nos rebelamos contra el líder que Dios ha puesto frente a nosotros para guiarnos y dirigirnos, sea la persona más humilde que sea, o sea la persona más orgullosa que sea, pero muchas veces nos vamos en contra del líder, y por alguna sencillez con el líder dejamos de servirle a Dios, nos regresamos al pecado. Así estaba aquel pueblo, y esa postura muchas veces nosotros la acogemos en nuestras prácticas, pero tenemos que tener ese cuidado, porque el pueblo tenía esa costumbre, ¿verdad?, de rebelarse contra Dios. Hasta sabemos que un becerro de oro hicieron en cuestión de poco tiempo, solamente porque el hombre de Dios no avanzaba a bajar de un encuentro con Dios para presentarse ante el pueblo a traer las instrucciones de Dios, y inmediatamente, ¿verdad?, se desesperaron y hicieron una imagen, algo que estaba en contra de lo que Dios había establecido. Así de grandes fueron los pecados de aquel pueblo.
Pero Dios lo sentenció. Aquel pueblo Dios lo sentenció. Dice la palabra que todos los que habían salido de la esclavitud del pueblo de Egipto, mayores de 20 años en adelante, fueron destruidos en el desierto. Por eso fue que el pueblo tuvo 40 años divagando en el desierto. 40 años divagando en el desierto. Wow, qué triste y lamentable. Y dice que allí murieron todos los mayores de 20 años que habían salido. Quedaron sus cuerpos, no llegaron a la promesa que Dios había dado para aquel pueblo. Aquella promesa se extendió para los menores que no tenían la culpa del pecado de sus padres, y se extendió para los que nacieron allí en medio del desierto, para una generación nueva. Para ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero como les dije ahorita, otra historia que la vamos a ver en el libro donde se encuentra. Y siguiendo, ¿verdad?, que queremos que usted vaya adquiriendo conocimiento y se preocupe por buscar esas enseñanzas de la palabra. En Éxodo 3:14 al 15 demuestra, ¿verdad?, que no lo conocían, que no conocía aquel pueblo, no conocía a Jehová Dios. En un comienzo aquel pueblo no conocía de Jehová Dios. El tiempo que habían estado en la esclavitud se había perdido por 430 años la relación con Jehová Dios, la relación que habían tenido sus antepasados. Y ahora ellos pues habían adquirido nuevas prácticas, nuevas costumbres, y se habían olvidado de Jehová Dios. Pero el que era el Dios de sus padres se presentó a ellos en el capítulo 6, se presenta como Jehová. Primera vez, ¿verdad?, en la palabra que él se presenta como Jehová Dios, el Dios del hombre, el Dios que había creado los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Ahora se presenta ante su pueblo, ante el pueblo con el cual él había pactado con sus antepasados, que recibirían una tierra hermosa por heredad, y Dios los quería encaminar allí. Y ahora se les presenta, anteriormente había dicho, yo soy el yo soy. Y ahora se les presentaba como yo soy Jehová, el Dios poderoso, el Dios real y verdadero, el único Dios real y verdadero sobre todas las cosas. Entonces ahí es, para que ustedes comprendan, el capítulo 6 de Éxodo, donde Dios se revela por su nombre al hombre. Y en Éxodo 22, en el capítulo 22, nos presenta las leyes sobre la propiedad o leyes civiles. Son puntos, ¿verdad?, que a veces uno cuando comienza a escudriñarlo se ríe de ciertas leyes que habían, por lo menos dentro de esas leyes civiles que Dios le estableció al pueblo, porque fue Dios el que las estableció, no fue que Moisés le dio con escribirla o que hizo un censo entre el pueblo para escribir las leyes. No, fue Dios el que estableció las leyes. Y porque estábamos viendo hoy una programación cristiana, y si había una hechicera en medio del pueblo, dice que no podían dejarla con vida. Lo dice usted, léalo, ¿verdad?, ahí en la palabra, en Éxodo 22, el versículo 18. Si había una hechicera, porque Dios nunca ha aceptado la hechicería. La brujería y el espiritismo no pertenecen a la obra de Dios. Muchos dicen, estoy haciendo la obra, pero es obra de Satanás, no es obra de Dios. Dios siempre ha repudiado el espiritismo, la brujería, la santería. Y por eso Dios estableció ahí, usted lo puede buscar en su Biblia, que si había una hechicera, dice que no la dejaran con vida, porque eso no era de Dios y pervertía, corrompía el pueblo de Dios con engaños satánicos. Entonces, era establecido por Dios. Decía que ahí en la ley, usted puede leerlo también, no podías tener otro Dios que no fuese solamente Jehová Dios. Si te inclinabas ante otro tipo de Dios creado por el hombre, porque realmente, mire, en la capacidad que Dios me ha dado y en la escudriñar la palabra y en mi vivencia, Dios es el único Dios real y verdadero. Lo demás son todo creaciones del hombre. Leo sobre las distintas civilizaciones y las distintas culturas que hemos tenido sobre la faz de la tierra, y el hombre a través de todos los tiempos se ha dedicado a crear dioses para después adorarlos, para después inclinarse ante ellos, creando dioses con parte de hombre, parte de animal, para luego arrodillarse a inclinarle, a pedirle a esos dioses la imagen del sol, adorando a la imagen del sol como si fuese un dios que tuviese poder para darle al hombre. Así sucesivamente usted puede leer las diferentes culturas
en los diferentes tiempos y toda la vida el hombre se ha dedicado a estar creando dioses. Sin embargo, se han olvidado del Dios real y verdadero, Jehová Dios. Ante ese, ¿verdad?, no han demostrado el temor. Sin embargo, en el verso 20 nos dice que no podían tener otro Dios sino al único Dios real y verdadero, Jehová Dios. Fuera de eso, había muerte para el que se inclinase, ¿verdad?, del pueblo ante otros dioses. Aún una sencillez que parece, ¿verdad?, para cualquiera que diga que había cosas que podían hacer reír. Una persona que tuviese ayuntamiento con un animal que se conoce como bestialismo, dice que esa persona era digna de muerte. Era digna de muerte. Y lo establecía ahí en ese caso las leyes civiles que habían sido dadas por Dios para aquel pueblo. Estamos hablando del Código de Leyes Civiles. Ahora, presenta también la ley moral. En el capítulo 23 presenta la ley moral que Dios le dio al pueblo. Y dentro de esa ley moral lo expresan también, cuando usted lee y analiza, es como un recordatorio de los 10 mandamientos que Dios estableció en Éxodo capítulo 20. Ahí Dios le dio las tablas de los mandamientos a Moisés, le fueron leídas al pueblo, ¿verdad? Esas tablas de los 10 mandamientos que todavía están, porque Dios dijo que eran perpetuos, lo dijimos la semana pasada, y no nos cansamos de repetirlo porque es el fundamento para la vida del hombre. Cuando tú conoces los mandamientos y propones en tu corazón guardarlos porque es lo que Dios ha establecido, entonces tú estás demostrando tu amor al prójimo. Cuando tú conoces los mandamientos, tú entonces estás demostrando amor a Dios y no te atreves a ofender a Dios, no te atreves a faltarle a Dios. Los 10 mandamientos se componen en 2 bases, 2 etapas. Uno es la relación del hombre con Dios y la otra es la relación del hombre con el hombre con el prójimo. Entonces, ahí están establecidos, ¿verdad?, lo que para ellos expresa como la ley moral. Y la ley moral no ha sido eliminada. Y dice que es perpetua, que será para siempre. Por tanto, todavía nosotros tenemos que mantener guardando los 10 mandamientos porque son parte de la ley moral que Dios dio a aquel pueblo. Y se lo dio allí, en medio del desierto. No fue cuando salieron y conquistaron las tierras prometidas. Se los dio en medio del desierto porque era la conducta que Dios quería que el hombre llevase cuando fuese habitando ciudad por ciudad a donde Dios los iba a llevar. Porque tuvieron que conquistar, ¿verdad?, las tierras que estaban ocupadas porque era el propósito de Dios. Y vemos que, ahorita dije que había algo que íbamos a leer más tarde, en Éxodo capítulo 6, voy a leer el verso 6 al 8. Dice la palabra: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Wow, qué lindo, ¿verdad? Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Qué lindo, me llamaba la atención estos versos tan hermosos, porque Dios tuvo que poner su mano fuerte para sacar a aquel pueblo de donde se encontraba, y extendió su mano fuerte. Pero también dice que tuvo que hacer juicio fuerte contra el pueblo. Ahí mismo dice, ¿verdad?, en el verso 6, que tuvo que hacer grande juicio también, pero fue contra el mismo pueblo. Y cuando usted escudriña, va a encontrar que muchas veces en tu vida también Dios tiene que muchas veces hacer fuerza contigo para llevarte a su propósito, para llevarte a donde Dios quiere que tú llegues. Porque estamos estancados, nos creemos que ya lo hemos hecho todo. Nos creemos que porque un día brinqué, porque un día hablé lengua, que porque un día me paré en un altar y prediqué ante 100 personas, ante 200 personas, ya lo hice todo. Y estamos estancados viviendo ese pasado. No sabes a dónde Dios quiere llevarte. Y muchas veces Dios está haciendo fuerza con nosotros a dónde nos quiere llevar. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? ¿A dónde Dios quiere llevarnos a hacer su trabajo? Porque aquí no hay límite. En la obra de Dios no hay límite. Pero sí, muchas veces Dios tiene que hacer fuerza con las personas para llevarlas a su propósito. Y se lo digo por experiencias vividas. Tenía un amigo, ¿verdad?, que Dios lo envió a un sitio para hacerle un trabajo, lo que llamamos, ¿verdad?, enviado por Dios con un propósito particular. Y esta persona, después de que
en su comienzo, cuando Dios le dio las instrucciones, pensó ir. Luego se arrepintió y dijo, no, yo no voy a ir para allá. Y no fue a hacer lo que Dios quería que hiciera. Pero más adelante pasó varios años sin ni tan siquiera poder salir de su casa. Porque entonces Dios hizo fuerza contra él y su esposa cayó en cama. Entonces no podía ni salir de su casa atendiendo a su esposa. No sabemos cuántas vidas se podían beneficiar de que él fuese al sitio donde Dios lo quería llevar, pero él se rehusó a dejarse usar por Dios, al propósito de Dios. Tú no sabes a dónde Dios quiere llevarte. Tú no sabes cómo Dios quiere canalizarte a ti. Solamente ponte en las manos de Dios y deja que sea Dios el que te canalice, que sea Dios el que bregue con tu vida, que sea Dios el que ministre, que sea, como dice el verso 8, vuestro Dios, que sea tu Dios como lo es el mío. Para yo decir que creo en Dios, que Dios es mi Dios, tengo que temerle, tengo que respetarle y tengo que obedecerle. Porque se trata de mi salvación. Y si algo tenemos que amar, es precisamente la salvación. Por eso estamos aquí esta noche en Una Vida para Cristo, fm490.com y por Una Vida para Cristo por Facebook, llevando mensaje de Dios. No me importa lo que tenga que viajar, no me importa el horario. Lo que me interesa es que esto es lo que Dios quiere que yo esté haciendo en este momento. Lo que me interesa es que hay personas que están recibiendo de parte de Dios en este momento, que están recibiendo ministración de Dios, que Dios te está hablando, que Dios está canalizando un mensaje para tu vida, para que tu vida cambie, para que tu vida avance espiritualmente, para que dejes el conformismo de hasta dónde he llegado, pero que te preocupes por qué Dios puede hacer por mí, qué más Dios puede hacer conmigo, a dónde Dios me puede llevar. Tu mente es finitita, pero el poder de Dios es inmenso. Así es que Dios está ministrando en esta noche de manera especial. Miro para el lado porque estamos observando el reloj. Hay unos datos importantes. Este libro nos ha narrado desde los hijos de la promesa de Abraham que entraron en Egipto, la historia de Moisés como instrumento escogido. Recordemos, Moisés fue instrumento escogido por Dios desde su nacimiento. Por eso Dios lo libró de la muerte, de la persecución que había contra los niños en aquel tiempo, para cumplir su propósito. Siempre Dios va a tener propósito con nosotros cuando estamos en las manos de Dios. El propósito más grande es la salvación, que es algo personal. Pero de ahí en adelante, mire, no hay un cristiano que Dios no tenga propósito. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento en que tú crees en Dios, hay una encomienda para nosotros. Id y predicad este evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, se condenará por sí mismo, por no haber creído. Pero ya desde ese momento en que tú creíste, Dios ya te dio esa encomienda, una gran comisión para ti y para mí. Ir a seguir predicando este evangelio. Y la peregrinación y travesía del pueblo en el desierto. Todo ello hasta la construcción del tabernáculo, mas el libro no llega al relato de la entrada a poseer la tierra prometida a Canaán. O sea, tú puedes leer el libro completo y no vas a encontrar que el pueblo entró a Canaán, como dije ahorita. El pueblo en el Éxodo no entra a Canaán, pero sí ya ahí encontramos, ¿verdad?, ciertos datos de los acontecimientos que sucedieron para que el hombre no entrase a aquella tierra prometida. Bases del cristianismo que se reflejan en el Éxodo. Esto es bien importante, porque como dije la semana pasada, y siempre trato de aclarar a la iglesia, es importante que usted conozca los acontecimientos del pasado. Lo que es historia, posiblemente es una bendición el día de hoy para nosotros. Los relatos de lo que aconteció en aquellos tiempos puede ser la gracia para nosotros en este tiempo. Entonces, hay unos acontecimientos de aquellos tiempos del libro de Éxodo que en este tiempo tienen una base y un fin, que se están cumpliendo en nuestros días. Traje, ¿verdad?, 3 ejemplos de ellos. Dentro de esos 3 ejemplos, el número 1 es cuando vemos que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Sumamente importante, lo mencioné ahorita. Moisés recibió de parte de Dios la ley allá en el monte Sinaí. Sabemos que las primeras tablas que Dios le dio fueron escritas por Dios, y Moisés bajó una ira al ver lo que había hecho el pueblo cuando bajó de aquella relación con Dios.
tiró las tablas contra el piso, las tablas se quebraron. Pero en la misericordia de Dios le dio la oportunidad de ir para darle, porque el propósito de Dios no se podía parar por un error del hombre. Por un error del hombre, el propósito de Dios no se puede parar. Entonces le dijo, ahora labrarás tú las piedras, porque recordemos que no estamos hablando de un tiempo fácil. No estamos hablando de un tiempo fácil. Estamos hablando de cerca de 4000 años atrás. Entonces, ahí tuvo que Moisés labrar las piedras a mano y subir con aquellas tablas de piedra. Entonces dice que Dios le dictó, entonces tuvo que Moisés, hay unos versos, ¿verdad?, que la gente tiene que interpretar, y Dios le dictó y le dijo, ahora escribe tú. Y tuvo que Moisés escribir lo que Dios le dictó, lo que estaban en las tablas anteriores. Entonces esas fueron las tablas de los 10 mandamientos que fueron dadas en el Sinaí. Sin embargo, esas tablas fueron dadas en el Sinaí y Cristo predicó el sermón del monte. Hay una relación. El mensaje más grande que tú encuentras en los evangelios para la base del cristianismo fue el mensaje del monte. El sermón del monte, como se conoce, bastante extendido, pero allí está la base del evangelio y la base del cristianismo. Lo que Cristo predicó allí en el sermón del monte. El Sinaí era un monte. Allí se entregaron las tablas de los mandamientos. Ahora Cristo, luego de eso, viene y en el monte también, amados hermanos, allí predica el sermón más fundamental para el cristianismo que nosotros estamos predicando. Moisés levantó una serpiente en el desierto, una serpiente de oro, por cierto, para la salvación del pueblo. Está, ¿verdad?, allí escrito que se levantó una ola de serpiente, ¿verdad?, y los picaba en medio del desierto y murieron muchísimos. Entonces Dios le dio instrucción a Moisés, levantó una serpiente de oro, y dice que cuando los picaba la serpiente y miraban aquella serpiente de oro, no morían. Era el antídoto para no morir. ¿Por qué? Porque aquella serpiente iba a venir a ser el prototipo de Cristo. Aquella serpiente más tarde, ¿verdad?, fue destruida, fue pulverizada. ¿Para qué? Para que el hombre no siguiera adorando, porque tenía un propósito fundamental. Aquella serpiente fue levantada en una vara allí en el desierto y a lo alto la gente la miraba. Pero ¿qué pasó con Cristo? Que Cristo fue levantado en la cruz para salvarnos de la muerte eterna. Cristo, como fue levantada aquella serpiente, un prototipo de Cristo, Cristo fue levantado en la cruz para nosotros ser libres del pecado, ser libres de la muerte eterna. Cuando nosotros aprendemos a mirar a Cristo como el canal de salvación, en vez de mirar como un acto, ¿verdad?, de dolor, como un acto, una obra teatral tal vez, no, cuando llevamos el sentido de por qué Cristo murió en la cruz del Calvario, por qué sufrió y padeció todo aquello, porque fue para la salvación del hombre, para darnos oportunidad de salvación a través de su sangre, como último sacrificio de sangre por el pecado del hombre. Entonces Cristo, tal y como allí en el desierto fue levantada aquella serpiente para librar de la muerte, nos está librando a nosotros de la muerte eterna por haber sido levantado en la cruz del Calvario. La Pascua que Dios instituyó a los hebreos, que tanto hemos hablado de la Pascua, ¿por qué? Por la importancia que tiene en nuestro tiempo, porque la Pascua viene siendo la base que Jesús instituyó en nosotros, la Santa Cena. ¿Cuándo fue instituida la Santa Cena para nosotros? El día de la Pascua. Cuando estaban practicando la Pascua, antes de ir a aprender al maestro para entrar, ¿verdad?, en lo que fue su muerte y pasión, Jesús estableció, ¿verdad?, lo que es para nosotros la práctica de la Santa Cena. La Pascua fue dada precisamente para el pueblo de Israel, para los hebreos. Pero ahora, en base a eso mismo, Cristo nos establece para nosotros, para la iglesia de este tiempo, para la iglesia evangélica cristiana, instituye lo que se conoce como la Santa Cena, establecida por Cristo mismo para nosotros. En el día de la Pascua hay un prototipo de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua era liberación. Y Cristo, a través de la práctica de esa Santa Cena que nosotros hacemos, lo que se participa en ella es para liberarnos a nosotros del pecado, demostrando que estamos limpios delante de Dios. O sea, que la Santa Cena es establecida en base a los acontecimientos
de allá del Éxodo. O sea que nosotros tenemos que aprender a amar ese libro de los Éxodos. Nos deja dicho que muchas veces para Dios lograr sus propósitos, aún con lo suyo, tiene que bregar con mano dura. Lo dije ahorita y lo repito ahora al finalizar este libro. No seas tú nomás de los que endurezca tu corazón. Algo nos enseña el personaje de Faraón. Y fue que desde un comienzo Faraón endureció su corazón. Desde un comienzo él fue el que endureció el corazón. Y luego Dios dijo, endureceré entonces su corazón. Pero de un principio ya Faraón había endurecido su corazón. Entonces nosotros endurecemos muchas veces nuestro corazón, porque aunque Dios nos habla, aunque Dios nos ministra, aunque Dios nos manifiesta su poder, aunque Dios nos bendice, y muchas veces en los momentos difíciles buscamos la ayuda, buscamos el beneficio de la oración y Dios se glorifica, pero con todo eso seguimos con un corazón endurecido para someternos a la voluntad de Dios, para bregar como Dios quiere que breguemos, para marchar como Dios quiere que marchemos, para encaminarnos como Dios quiere que nos encaminamos, conforme al propósito de Él y a lo que Él ha establecido. No conforme a la voluntad de nosotros, sino conforme a la voluntad de Dios. Y para entrar en la voluntad de Dios tenemos que entrar entonces en la Sagrada Escritura, porque es la que nos establece lo que Dios permite y lo que no permite. Lo que Dios permite y lo que no permite. Nos testificaban antier de un joven que fue a visitar una iglesia. Un amigo lo invitó, y el amigo es primo mío y lo amo un montón, y me estaba relatando, ¿verdad?, que este muchacho es católico y va todos los domingos a muchas actividades de cursillo, y su mamá pues tiene una posición de jerarquía dentro del orden de la iglesia, y él fue a la iglesia, pero escuchó unas cosas y le llamaron la atención. Y comenzó a buscar la Biblia. Y comenzó a leer. Y se dio cuenta de unas cosas que él no estaba practicando y que la Biblia decía. Y ahí comenzó a cuestionarle a la mamá. Y la mamá ha ido a estudiar a diferentes seminarios. ¿Sabe qué? El sábado, esta señora fue a acompañar a su hijo porque se le generaron unas dudas en su vida sobre las prácticas que ella estaba llevando, porque comenzaron a leer la Biblia. Comenzaron a leer la Biblia. Ya no fue lo que me habían dicho, lo que me habían enseñado. Comenzaron a leer la Biblia y comenzaron a chocar con las prácticas que tenían. Dios prohíbe la idolatría. Dios prohíbe tener dioses ajenos delante de nosotros. Cosas como estas muchas veces nos están alejando de Dios, pero nosotros las estamos practicando. Endurecemos nuestro corazón cuando Dios nos está hablando directamente. A través de su palabra, Dios te va a encaminar hacia lo que Él tiene como propósito para nosotros, nuestra salvación. Así es que en esta hermosa noche hemos tenido, ¿verdad?, la plática sobre el libro de eso. Ana, me había pasado un papelito. El papelito de las oraciones. Disculpen, ¿verdad? Fue que ella me pasó un papelito. Ok, Ana. Fue que se pinchó la página, disculpa. Amados, perdonen, estamos en vivo. Y hay unas peticiones especiales. La hermana Iliana Merced pide oración para aumentar mi fe y por protección para mi hijo John, donde quiera que esté. Wow, importante. Vamos a estar clamando por esta vida. Mari Joan, oración por sus nietos, en especial protección por las días, para que Dios lo acompañe siempre. Señalamos, ¿verdad?, que nosotros pedimos con buen deseo. Pedimos a Dios con buen deseo, y Dios tiene un compromiso de escuchar nuestras oraciones. Pero cuando las personas son adultas, toman decisiones, Dios lo que permite es que el mensaje llegue a ellos. Dios siempre va a canalizar a alguien para que llegue con un buen consejo, con una buena orientación, con un buen mensaje de parte de Dios, pero Dios no los va a obligar. Pero ustedes están haciendo lo correcto, están pidiendo la oración para que Dios intervenga
y lleve, ¿verdad?, ese buen consejo, esa buena orientación, esa vida, que levante instrumentos, tal vez un vecino, un amigo, alguien que se cruce en el camino, que pueda llevarle palabras de sabiduría y que lleguen a su corazón para que ellos puedan enderezar su vida, porque no serían los primeros, ¿verdad?, que enderezan sus pasos torcidos y se humillan delante de Dios y de su familia y su vida haya cambiado. Así es que vamos a estar orando, ¿verdad?, particularmente por estas peticiones de la hermana Iliana y la hermana Mari Joan. Oramos al Señor. Padre amantísimo, Dios del cielo, Dios de la gloria. En este momento, mi Dios, estamos en un momento especial, Señor, intercediendo delante de ti, mi Dios, como intercedía, Señor Moisés, por tu pueblo, Dios amado. Tú sabes que estas dos vidas están pidiendo, Señor, desesperadamente por sus nietos, por sus familiares, porque los aman, Dios, sangre de su sangre, Dios amado. Y tú sabes cuánto pesa la sangre y el dolor de una madre, Dios amado. Yo te pido, Dios, que tú seas ministrando, Dios, en estas vidas de estos jóvenes, Señor. Que tú seas obrando y llevando instrumentos tuyos, Dios, que le hablen, Señor. Que tú les reveles a través de sueños, mi Dios amado. Que tú los inquietes, Señor, Dios, a encaminarse en un camino sano, mi Dios. En un camino con propósito, Dios amado, Señor, que puedan enderezar su vida, Dios. Tú puedes hacerlo, Dios. Tú puedes abrir el camino de bendición. Ellas han pedido, han confiado, Señor, en la oración. Y yo en esta noche, Señor, he creído y he confiado en ti. Tú sabes, Dios, que mis oraciones son fieles delante de ti, mi Dios amado. En el nombre de Jesús yo te pido. Amén, Señor. Amén. Maravilloso, Dios. No sé, hermana Ana, si haya alguna petición especial. Pues queremos recordar, ¿verdad?, que estamos a través de Una Vida para Cristo, fm490.com, y por Facebook, Una Vida para Cristo, llevando mensajes de salvación, palabra que pueda llegar a tu corazón, ministrar tu vida, para que así recibas la unción y la bendición de Dios. Así es que gracias a usted, ¿verdad?, por haberse conectado. Como siempre pienso, nadie está obligado, pero por su amabilidad, su cortesía, ha estado escuchándonos en esta noche. Esperamos que Dios le bendiga ricamente, que este mensaje pueda calar profundamente en su corazón, ser útil a su vida para crecer y enderezar delante de Dios, o si no, ¿verdad?, para aumentar su grado espiritual. Pero que de algo haya servido este programa, esta programación de esta noche. Damos gracias al hermano Gadi y la hermana Ana por su amabilidad